potrillo que justo a la raya afloja al llegar, y que al regresar parece decir: no olvides, hermano, no sabes, no hay que jugar. Por una cabeza me tejón de un día de aquella burlona y coqueta mujer que al mirar sonriendo el amor que está fingiendo quema en una hoguera todo su querer. Por una cabeza toda la locura, su boca que besa borra la tristeza, calma la amargura. Por una cabeza, si ella me olvida, ¿qué importa perderme 1000 veces la vida? ¿Para qué vivir? Cuánto desengaño por una cabeza, yo juré 1000 veces no vuelvo a insistir. Pero sin mirar me hiere al pasar sus labios de fuego, otra vez quiero besar. Basta de carrera, se acabó la timba, un final reñido yo no vuelvo a ver. Pero si algún pico llega a ser fija el domingo, yo me juego entero, ¿qué le voy a hacer? Por una cabeza toda la locura, su boca que besa borra la tristeza, calma la amargura. Por una cabeza, si ella me olvida, ¿qué importa perderme 1000 veces la vida? ¿Para qué vivir? Hola, volvemos al espacio denominado Momentos de la música y de la pobreza. El tema a tratar hoy es muy complicado porque hace más que nada a una cuestión cultural que tenemos los argentinos, en el sentido de que hay ciertas actividades que aparentemente podrían ser tomadas como no deseables. Y tal vez sea esto a causa de las situaciones de un país donde tenemos todo, hemos tenido de todo, y nos hemos desviado de un camino más adecuado para seguir teniéndolo todo lo que teníamos y no ir perdiéndolo de a poco. Hace algunos años se comenzó, acá en Buenos Aires, aparecieron los cartoneros. Entonces mucha gente se quejaba de esto y se sentía muy molesta por permitir tal actividad. Y el argumento era, bueno, esta actividad, estos señores que andan, y señoras, chicos, porque andan de todos, mayores, menores, desprestigian a la ciudad, porque ¿qué van a decir la gente que viene de afuera, los extranjeros que vienen de turismo, dando este espectáculo? Era difícil hacerles entender a nuestra gente de aquí de Buenos Aires que esa gente estaba trabajando, que esa gente estaba recuperando materiales que después eran reciclados. Y por una cuestión, directamente diría, de estupidez, estábamos un poco en la pavada de decir, no, pero esto es como que nos desgrada. Hoy hay 150.000 personas trabajando en eso. Y eso de
de verla como algo que no acompaña el estatus que lo rodea, es una imbecilidad. Realmente hay que ser idiota para tomar esas posiciones. Yo sabía decirles a mis vecinos, festejemos, porque hay gente que sale a trabajar. Y esto de que hay ciertos niveles para el trabajo, algunos son más honrosos y otros son mal vistos, es realmente algo despreciable, despreciable. Hoy hay 150.000 que todas las tardecitas, o a veces en la tarde sí mayormente, y hasta de noche, andan con sus carritos y están recuperando materiales. Y ahí sí, ahí tiene que estar el Estado, ayudándoles para que tengan sus instalaciones mejores, donde se acopie eso, donde se viabilice más la productividad de eso. Eso tenemos que apoyarlo. Venimos de esquemas demasiado raros a veces, porque a veces es cuestiones de estatus. Y eso pasaba con gente de pocos recursos, pero hay entidad que yo comparto, que gente que tenía una chata, un modelo o un vehículo, un modelo más atrasado, y el vecino se compraba el último modelo, y el que tenía un auto con dos modelos o un modelo más viejo que se salía desesperado a comprar o a cambiar el auto o la chata, con una mentalidad donde se valoran lo que tenés o en lo que andás, aunque te cueste a veces lágrimas, y no valorar lo que sos. Eso no es bueno para una sociedad. No es bueno valorar solamente lo material. Japón, yo le comentaba los otros días de que Japón, a pesar de que no tiene nada, en cuanto a lo que la naturaleza te puede dar, todo lo contrario de todo lo que tenemos los argentinos, uno de los creadores que planificó y que ordenó el progreso de Japón era un señor que vivía en un barrio, en una casa común, y viajaba en el subte como millones de japoneses. Tal vez esto, lo nuestro, eso sea una enfermedad nuestra, de que para tener cierto poder hay que andar mostrándolo al poder, hay que andar embanderándolo a esa capacidad. O sea, volvemos a lo que parece ser y no lo que realmente es. Nos faltarían muchos ejemplos a nosotros de este tipo de calidad humana. Como decía San Martín, si mal no recuerdo en alguna de sus máximas, serás lo que debes ser o no serás nada. Y la persona vale por lo que son, no por lo que tienen. Voy a esto por otro tema que encaro a continuación. Hay tareas que son para también, en nuestro caso, no sé, en otras partes del mundo, pero aquí, que son algo así como denigrantes, o que se las mira como de costado. No, yo estoy preparado para otra cosa, no estoy preparado para estas. A pesar de que en realidad no tiene gran preparación para hacer otras cosas a veces. Y es el caso de la producción de verduras, de distintos tipos de trabajos, digamos, pequeños en el campo, no la gran agricultura, no la gran ganadería. De verduras y hortalizas, y a las deformaciones que trae eso. Y hay colectividades que han venido aquí a hacer ese tipo de trabajo. Y si alguien me diría, no, lo que pasa es que esto es un trabajo
que no rinde, no te puede dar bienes, no te puede dar riquezas, yo estaría de acuerdo. Pero son trabajos que realmente generan posibilidades económicas interesantes. Y la gente que está en esa producción ha sido alguna de las colectividades que han venido al país y que se han ubicado en la periferia de los desiertos o de grandes centros urbanos. Y esa gente que empezó con la nada, porque uno ha visto cómo venían, después terminan, en este momento la capital federal, por lo menos lo que yo conozco, el 90%, más o menos, está en manos de las verdulerías de la capital federal, está en manos de esas colectividades. Y no están como en un tiempo que estaban algunas señoras en la vereda vendiendo. Hoy tienen locales importantes de verdulerías. Voy a este tema porque acá viene la otra propuesta de cómo bajar la pobreza, cómo ir ganándole a la pobreza. Lo que puedo conocer que desde Rosario se llevan hacia la otra parte, la parte este de la provincia de Santa Fe y la parte oeste de Córdoba, localidades que están más de 100 kilómetros, 150, 180, 200 kilómetros. Y también suelen venir frutas de la parte oeste del país. Y a veces también vienen melones y sandías del norte con una cantidad de kilómetros impresionantes. Y eso, en cierta medida, es una barbaridad. Que la pampa húmeda, en esta zona que yo les digo, estamos un poco en el triángulo de oro de la pampa húmeda. El triángulo de oro agarra Benotarto, Marcos Juárez, Casilda, donde teóricamente el triángulo de oro porque las tierras ahí son maravillosas, de fertilidad y todo lo demás, y las lluvias acompañan muchísimo. Que ahí se tenga que traer verduras, la lechuga, los tomates, de otra zona con 100, 200 kilómetros, 250 kilómetros de distancia, porque en ese lugar no se producen. Es una barbaridad, es algo hasta irritante, como insultante de despreciar las posibilidades que la vida da o que el sistema le permite desarrollar. Entonces, la propuesta número 2 para bajar la pobreza es que en estas localidades o en estas ciudades se comience a trabajar en este terreno, porque tenemos armado estructuras también para eso, como el tema de la huerta, que hay todo institucionalizado eso, ¿no es cierto?, que apoya el gobierno, donde se le da semillas, donde hay asesoramiento, para que toda esta gente que no trabaja, no tiene trabajo, o dicen no tener trabajo, se dedique a producir. Primero, para su casa, para su consumo. Y segundo, para hacer una extra, para venderla. Ahora, para su consumo prácticamente todo lo que es alimentación, en cuanto a vegetales y en cuanto a ciertas proteínas como es la crianza, la tenencia de gallinas y la producción de pollitos no un criadero, sino la famosa gallina o el huevo de campo o el pollo de campo. No tener una cantidad extraordinaria, sino 15, 20 gallinas que le permitan tener todos los días huevos para que los chicos
puedan consumir como mínimo 3 o 4 huevos a la semana, que le da una cantidad de proteínas muy importante para el desarrollo de la criatura en cierta edad. Y bueno, el resto para la familia. Y además, también se puede tener alguna alternativa de poder tener algún conejo, o sea que estaríamos entre las gallinas y los conejos tener un aporte de vitamina animal. Y todo lo demás, todo lo que dan los vegetales, digamos. Es como se alimentan los veganos o los vegetarianos, que no necesitan, por supuesto que tiene que ser equilibrado esto y bien manejado, no es cuestión de que cualquiera se dedique a comer lo que le parezca, sino que tiene que seguir un determinado protocolo para complementar todo el componente que necesita el cuerpo humano. Y esto le permitiría a lo que esas personas van a vender tener un diferencial de precio entre un 40 o un 50%, y además un producto mucho más fresco, porque lo corta el mismo día que se vende y que se va a consumir, o que por lo menos se pone a la venta. El otro tiene que cosecharlo un día anterior, va al mercado, que son mercados centrales, digamos, tipo mercados centrales acá de Buenos Aires, donde después van los distribuidores que lo llevan en camiones a esos lugares. Y normalmente ya cuando se termina consumiendo ya pasaron 2 días de que eso se cosechó. O sea, es una calidad muy superior a la que se tendría con la producción, consumiendo la producción local. Lo otro es que esa gente estaría satisfaciendo sus necesidades de alimentación sin tener que estar dependiendo de los bolsones o de las tarjetas. Independientemente, puede también darse la posibilidad de la huerta orgánica. La huerta orgánica es muy importante, porque la gente que está informada y que tiene recursos va a pagar un 30, un 40, un 50% más esos productos, porque lo va a ganar en salud. No todo el mundo puede consumir eso porque es más costoso. Entonces, ese es un aspecto que puede dar una solución a aquel que no tiene trabajo. Ahora, la pregunta que viene es ¿de dónde? El primer cuestionamiento que puede ver a esta posibilidad es que alguien va a decir, bueno, pero ¿a dónde en qué lugar van a tener su quinta o van a tener su huerta? Algunos pueden tener un patio que le permite hacer algo de esto, pero en la zona en que yo me estoy refiriendo es muy fácil de conseguir campos que estén disponibles para este tipo de actividad, porque el problema de las fumigaciones cerca de las áreas pobladas es todo un tema muy discutido y que se ha avanzado mucho por el tema de los herbicidas y de todo lo que es fumigadas para controlar todo lo que es los insectos, todo aquello que le hace daño a las plantas, y los herbicidas para matar todas aquellas plantas que compiten después con la agricultura, con las plantas que produce el trigo, el maíz, la soja, los distintos componentes de la agricultura. Entonces, hay partes, digamos, hay límite, hay una franja donde esto no está permitido, y el dueño del campo y se encuentra realmente a veces con problemas, porque sus rindes ya trabajarlo con el sistema tradicional se hace muy difícil, porque ya no cierran los números y sus rendimientos son menores. Entonces no hay problema ahí en que el municipio
de cada una de estas localidades le alquile a esta gente con contratos bien armados, bien serios, para después no tener problemas legales en cuanto hace a la devolución cuando se termine un contrato, que tendrá que ser, y por lo menos tiene que ser a 10 a 15 años, y son contratos que se hacen a nivel de quintales de soja o trigo, una combinación de lo que es el producto, de que lo que él sacaría, ese dueño o esa dueña sacaría del alquiler de ese campo. Y es más, hasta se le puede pagar un 30, un 40% más del alquiler, porque eso lo asumiría el Estado del municipio. Pues sí, bueno, pero la plata no bromemos, porque sabemos cómo se manejan los recursos. Entonces, alquilar 3, 4, 5 hectáreas para que haya gente ahí que pueda desarrollar esta actividad, no es ningún problema. El costo sería mínimo, sería ínfimo. Ahí normalmente siempre hay disponibilidad de agua, las napas están a una profundidad que es razonablemente económica sacarlo, para hacer el riego que haya que hacer, para tener una producción realmente, un alto índice de productividad. Además, no sería solamente esta la posibilidad, digamos, en cuanto a las verduras, y las hortalizas, pero después está el tema también del tema de tener gallinas para la producción de huevos, y el aprovechamiento de la gallina ya vieja, ya usada, que le dicen, es para producir caldo, para hacer caldo para la familia. Es una cosa que es maravillosa porque se aprovecha toda la gallina, es una fuente más de proteína, y en vez de estar comprando los cubitos, se hace hervir y se produce en una gallina, después puede ocurrir 4 o 5 litros de caldo, que después eso se lo pone en envases y se lo meten en el freezer, y tiene el freezer donde pueda sacar 2 o 3, un vasito o 2 según la demanda que consuma, que requiera la familia, y se hace una sopa que es la sopa de gallina, es exquisita, que no es lo mismo con la gallina que se puede comprar en un establecimiento de producción de huevos, porque esta gallina es la gallina de campo. Entonces esa gallina tiene que estar en libertad. Y hay muchos trabajos del INTA, de ahí donde hay un poco de pastura o alfalfa, ¿sí?, con jaulas que se van trasladando. Bueno, hay cuestión de recurrir a la gente también, que estar en la tecnología, el INTA o el CONICET, para asesorar a esta. Tenemos que acostumbrarnos a recurrir a la parte, digamos, científica o a las universidades. Siempre el problema que hemos tenido en nuestro país, un poco, que las universidades o las facultades iban por su lado y la realidad de la producción iba por otro. Entonces es importante que haya esta complementación, ¿no? Porque si no, nos vamos demasiado con la teoría y nos escapamos de la práctica, y a veces la capacitación, la transferencia de conocimiento va por un lado demasiado teórico y no va cumplimentando la necesidad de la comunidad en la parte práctica. Entonces, tenemos que acostumbrarnos a que ahí tiene que estar el Estado, porque es transferencia de conocimiento. Porque dice, ¿qué carajo voy a aprender de criar gallinas? Bueno, todo tiene su secreto, que ese es un gran error, ¿no es cierto?, también, de mucha gente que piensa que la sabe todo. No, zapateros a tus zapatos, ¿no es cierto? Es cada actividad, por muy humilde que sea, necesita un montón de conocimientos que se van aprendiendo en la práctica y que hacen que una actividad que puede ser realizarla alguien que no está en el tema no sea conveniente, y alguien que conoce todos los secretos, que después eso se va transfiriendo. Muchas transferencias es de padres a hijos o de abuelos a los nietos, pero eso tiene una parte de que es válida, y otra que hoy, como van las cosas, con la tecnología va a una velocidad extraordinaria, no podemos estar sin trabajar con tecnología. Entonces, ¿qué va a estar
van a estar los centros de transferencia de conocimiento preocupándose por un tipo que va a tener una gallina o que van a sembrar, van a plantar la lechuga, el tomate o lo que sea, una sandía. Todo tiene todos sus secretos. Además, la genética y todo esto hace que no es lo mismo un melón que se produce en San Juan, en Mendoza o en Santiago, que el melón que se va a producir en la Pampa Húmeda, porque son temperaturas mucho más bajas, y la luminosidad, un clima, uno es húmedo, el otro es reseco. Entonces usted se come un melón de San Juan, esto rocío de miel, y es azúcar puro, es una maravilla. A lo mejor si este melón lo planto en otra zona, no tiene la misma respuesta que tiene aquel en aquella zona. Entonces ahí tiene que venir el experto, tiene que venir la tecnología a asesorar y a ayudar en este aspecto. ¿Esto a qué me conduce? Ahí en mis pagos, en el sur de Córdoba, en uno de los campos había una gran plantación de peras. Se ve que la persona que estuvo ahí en su momento era fanático de las peras. Y cuando uno habla de pera y manzana, dice el Río Negro, la zona de Neuquén. Y si no, si en San Juan, en Calingasta, que tiene unas manzanas exquisitas. Pero sin embargo, estas peras producían una muy buena cantidad. Y eran dulces. Y más, con esa, había plantado una cantidad exagerada de peras, pero digo, producía muy bien, y no se fumigaba nada, y directamente era todo natural, no tenían bichos, no tenían nada, no tenían problemas de la mosca, nada. Es más, se cansaba la familia de comer ahí, y ya después, al final, como nadie las comía, entonces se las terminaban comiendo los chanchos, porque la alimentaban para los chanchos. Digo que las distintas zonas tienen la posibilidad de explotar todos estos aspectos, y no hay donde una zona, no, acá esta tiene que, no le voy a decir que las uvas, digamos, de la parte, digamos, del oeste, no puedo negar eso. También acá, creo que en Berazategui, en Buenos Aires, había plantaciones de uvas para hacer vino, digamos, los italianos que querían seguir haciendo vino acá, como lo hacían en Italia, algo así. Pero, lógicamente, para cada caso se adapta. Hoy en Neuquén también hay lugares donde se produce, que pensar antes que en Neuquén se iba a producir alguna clase de vino importante, sin embargo hay gente que está produciendo y con muy buena calidad cierto tipo de vino, ¿cierto? Digo con esto, que no es que decían, no, nosotros acá este tipo de hortalizas o este tipo de sandías o de este producto es mejor allá. Eso no es. Cada clima tiene sus ventajas, evidentemente, y tiene sus condiciones, evidentemente, pero eso no... que alguien se quiera comer, digamos, una sandía, digamos, de Santiago del Estero, porque son más dulces, o del oeste, está bien, si tiene los recursos, que también pueda tener la posibilidad de comprar. Pero en esta zona donde yo me refiero, la Pampa Húmeda, siempre se produjeron melones y sandías sin tener el apoyo, sino que alguien había traído semillas, no sé, de eso la conseguí, y después se iba distribuyendo, pero no había ningún asesor técnico, no estaba la tecnología de decir, no, mire, para este clima tiene que ser y va a ser tan dulce como la que se produce en otra zona. Digo, acá tiene que estar la tecnología, y el Estado tiene que saber utilizar la tecnología, y la tecnología no tiene que estar detrás de un escritorio o en un laboratorio encerrada. Lo vemos hoy directamente. La tecnología está volando para producir la necesidad del mundo, que son las vacunas, ¿no es cierto?, de estos malditos bichos. Pero eso es lo que tiene que ser, digamos, estar aunada a una necesidad. Con lo cual no quiero decir, no, acá no puede haber gente pensando en el futuro, no, todo lo contrario. Pero digo, hay que arrimar un poquito más a quienes están produciendo la tecnología. Dicho esto, voy a que toda esta gente puede, los que entren en este sistema,
pueden tener su alimento asegurado. Pueden tener su alimento asegurado y el de su familia. Y los sobrantes, comercializarlos. Hay que pensar que este sistema que tenemos se está terminando, se está agotando en sí mismo. Como le dije en la primera parte, en la primera propuesta de bajar la pobreza, nosotros hace un siglo, más o menos, éramos una potencia. Y después, vaya a saber por qué. No sé, ni sé si es necesario estudiarlo eso. Y cambiamos y nos pusimos en la posición cómoda de reclamar derechos y no complementarlo con las obligaciones. Y eso fue todas las escalas, ¿no? En distintos estratos sociales. No vengamos acá, no, esta clase de gente son los... Acá es general. En su distinta forma, en sus niveles, siempre bicicleteando la cosa. Siempre bicicleteando la cosa para escaparle a la realidad. Y bueno, y de rico que éramos, o de poderoso, porque estar entre los 6, 7 primeros a nivel mundial, después teníamos un gran poderío económico. Teníamos un gran poderío económico. Y bueno, pero después empezamos a vivir de una manera que éramos consumidores directamente y no veníamos reponiendo lo que se consumió durante décadas y décadas. Y bueno, y esto es como con un heredero que ha recibido una gran herencia, pero lo único que se ocupó es de gastarla. Y llega un momento que se agotó y ya no hay más herencia y no puede pretender seguir viviendo como antes, sino que tiene que salir a laburar para poder comer. Esto es así de simple. Y no es que este gobierno, el que pueda venir, o el otro que pueda venir, va a dejar de hacerlo, de seguir manteniendo este sistema de atender, repartir tanto dinero sin ninguna contraprestación. Porque ya no es una cuestión ideológica, ni que porque sean más malos o sean más buenos. No, directamente la realidad es la que está mandando. Y como decía el general, la única verdad es la realidad. Y la verdad es que si no entramos a empezar a producir más, la realidad que está exigiendo es producir más. Y si no, no podemos consumir lo que estamos consumiendo. Esta es una realidad. Y esto va a ser lo que hay que entender, que si no se hace, vamos a estar muy problemáticos. Vamos a tener problemas muy complicados. Si pretendemos seguir viviendo de la herencia, estamos jodidos porque la herencia ya no está, ya no quedó nada. La próxima vamos a entrar a detallar un poco más. O sea, este es capítulo 1, digamos, de este asunto, y en este lugar que es la Pampa Húmeda, porque después tenemos las distintas otras situaciones, distintas partes del país, donde también se pueden ver no solamente esto, sino otras situaciones de producir más, cosa de que todos vivamos de lo que producimos y no que haya tanta gente que está viviendo de lo que otros producen mientras están viendo caerse las hojas del almanaque, porque vuelvo a insistir, esto no es una cuestión ideológica, esto no es una cuestión ni de blanco, ni de negro, ni de X, ni de Y, que si viene fulano, no, acá venga quien venga, siga quien siga, esto va a tener que modificarse y tanto los derechos que nosotros defendemos tienen que estar compensados con las obligaciones. Producir para poder consumir. Creo que en un momento lo manifestó el Perón del Regreso, donde hablaba, no sé por qué hacía referencia en su momento, porque a mí me gustaba mucho leer todo lo que decía, pero lamentablemente las carpetas donde tenía los recortes de diario después las terminé estirando cuando tuve que mudarme. Pero él decía que cada uno tiene que producir, por lo menos lo que consume, y hacía alguna referencia a China. No puedo dar más detalles, pero él ya hablaba. Era el Perón, que había vivido en otra situación y había entendido muchas cosas de la realidad del mundo,
Por eso venía con un panorama mucho más abierto y donde hablaba aquello de que o el país lo arreglamos entre todos, no lo arregla nadie. Nos vemos en la próxima para continuar desarrollando otro capítulo de este mismo tema en este mismo lugar. Gracias.